Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Educativos para la Transformación. Hola Iram, ya estamos en el séptimo diálogo. Gracias por estar aquí también. Hoy hablaremos de lo que ya les habíamos anunciado, algo que le llamamos método dialógico de transformación. Esas palabritas son claves. Método porque es un camino y por lo tanto tiene varios episodios. Dialógico porque el diálogo es clave para la transformación de la persona, pero no cualquier diálogo, sino con algunas características que plantearemos. Y de transformación porque la educación concebimos que necesariamente tiene que transformar al sujeto y transformar la realidad. Esa es la clave. Y lo entusiasmado que estamos, Irán y yo, con este método es porque pretende ser un método integral. Es decir, no solo revisar la experiencia del sujeto, que puede ser un aprendiente, ¿no? Inclusive un maestro, pero donde retomas no solo lo cognitivo, sino también otras dimensiones como lo emocional. Retomas también no solo la agencia del sujeto, sino la estructura. Y por otro lado, tanto lo individual, lo comunitario y lo estructural. Por eso le llamamos que es un método integral. Claro, y que en este marco nace de la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Desde el diálogo anterior, como pregunta desencadenante es, ¿por qué no logramos los cambios en la persona cuando estamos nosotros esperando una formación que no siempre logramos estos cambios en el ser? Y parte de este ejercicio es que nos situó en esta búsqueda de encontrar una metodología, un método, perdón, que nos permitiera dar una respuesta que no está desarticulada de lo que un maestro, cuando trabaja en un libro de texto, en un proyecto, más bien son elementos que suman a cualquier diseño y que parte de lo que queremos hacer hoy es, además de explicar el método, transitarlo con un ejemplo. Exactamente. Esa va a ser la lógica de la exposición, del compartirles esta reflexión. Vamos a explicar el método en general, que tiene 4 partes, 4 momentos, y después nos concentraremos en cada una de las partes. Y como bien lo dijo Irán, emplearemos un ejemplo de lo que hace un maestro a diario con un libro de texto. Efectivamente. Y entonces, en este marco es que este método dialógico de transformación tiene 4 momentos. El primer momento es la recuperación de mi ser, ojo con eso, de mi ser ante la experiencia o situación. Y aquí de lo que se trata es que ante un hecho de la realidad, debemos recuperar lo que el sujeto siente, sus emociones, sus sentimientos, sus pensares, sus creencias, sus concepciones y sus comportamientos. ¿Qué procedimientos, qué estrategias se instrumenta? Y a esto le llamamos momento empírico. Es un primer momento del Muy bien. sujeto, ¿no? El segundo momento es la construcción de conocimiento y nuestra conciencia comunitaria. Entonces, aquí se trata de un acto de intelección donde pues, se pueden abordar los contenidos. Si lo entendí bien, si o lo entendemos igual, de forma comunitaria, pero también cómo se relaciona con principios que vemos en la nueva escuela mexicana: la dignidad, la justicia, la solidaridad, los derechos. Y también aquí hay un elemento clave, que el sujeto se pregunte de qué caigo o caemos en cuenta. Y a esto le estamos llamando un momento más analítico. Claro, y que es fundamental este ejercicio de caigo y caemos, ¿no? Es decir, Exacto. porque si no, esta dimensión social o comunitaria podríamos perder. El tercero tiene que ver con la reflexión crítica, que sería el posicionamiento del sujeto, ¿no? ¿Es verdadero o falso? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Bueno o malo? ¿Quiero o no quiero? ¿A qué me compromete? ¿No? ¿Y qué acción puedo tomar para cambiar esta situación? Que no necesariamente todavía es la acción, sino más bien es el momento en que el sujeto empieza en este ejercicio de decisión, ¿no? Muy bien. Y a eso le llamamos el momento El del juicio. momento del juicio. Los llegamos al cuarto momento, que le hemos denominado una respuesta ética por la transformación. Y aquí se trata de que el sujeto se pregunte y responda: ¿qué valor orienta mi acción? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Y también el papel que juega la voluntad y la responsabilidad frente a lo que he decidido. Y a esto le hemos llamado el momento de la praxis. Praxis. Y
todo esto permeado de un diálogo interno y externo, ¿no? Que eso es importante no perderlo de vista. Pero bueno, ¿qué te parece si trabajamos el primer El primer momento? momento, muy bien. Ahora profundizamos el primer momento, que sería la recuperación de mi ser ante un hecho. Y esto ya en sí mismo es clave porque es en situación, pero es en una situación histórica. Estamos hablando de una persona con rostro concreto, una persona que vive una situación en su familia, en su comunidad, en la sociedad, de orden material. Es decir, tiene que comer, tiene que estudiar, tiene que tener para la recreación, tiene que solventar sus necesidades fundamentales. Eso es clave porque recordarán que en otro diálogo hablábamos del Emilio, un niño que no tenía familia, que no tenía pueblo, comunidad, histórico. Ujú. Y aquí se trata de un sujeto histórico. Segunda, entonces cuando recuperamos la experiencia, es importante recuperar hechos, aconteceres, pero también sentires, es decir, un modo de sentir, de querer, de desear. El deseo es clave y a veces no lo recuperamos en la experiencia de aprendizaje. Los temores, eso creo que hemos olvidado, porque lo otro, el pensar, el decir qué opinas frente a esto, pues está más trabajado. Y lo otro es que tiene que ser de manera individual, pero también colectiva. Ujú. Entonces, aquí nos podemos ayudar de algunas preguntas. Ante un hecho, yo puedo preguntarme qué, cómo, cuándo sucedió el hecho, cómo me siento o nos sentimos ante este acontecimiento y qué pienso o qué pensamos al respecto. Con estas simples preguntas, pero al mismo tiempo son muy profundas, estamos recuperando la experiencia de manera integral. Y es que fíjate, déjame agregarte un punto aquí del nosotros, es decir, que cada uno yo, y la recuperación del otro. Es decir, es ahí en donde podemos empezar a construir una mirada comunitaria, en el sentido de que puedo identificarme contigo cuando reconozco en ti lo que tú también has padecido, has vivido, has experimentado. Pero como ejemplo, nos decidimos ocupar de los proyectos comunitarios de cuarto grado, de la fase 3, ¿sí? De la fase 3, eh, un proyecto que me pareció interesantísimo, ¿no? Comprar con responsabilidad. Mm, O sea, ya el puro título me movía muchísimo, pero a partir de esto, de lo que se le plantea a los estudiantes hacer a través de la narrativa de una persona, ir construyendo una narrativa, lo que podríamos hacer es recuperar la experiencia de las familias para saber cuánto y qué se consume, ¿no? En términos de su alimentación, si esa alimentación es responsable o no, cómo se siente una mamá ante el hecho de que sus hijos se alimenten o no se alimenten debidamente en función de lo que ella preparó ante las circunstancias que lo hace, ¿no? Que puede claro, ser con pocos recursos, con muchos recursos. em, y a partir de ahí empezar a construir este ejercicio de lo individual, escribir, ir por mi mamá, preguntarle, recuperar su sentir, no solamente lo que hace, ¿no? Y empezar a percibir la mirada del otro en este ejercicio. Y luego empezar a, además de estas preguntas, empezar a identificar que puede haber otras preguntas como las que hemos planteado que podrían ayudar en este ejercicio de situar al sujeto no solamente en la construcción del conocimiento, sino en la comprensión de este, de este momento, de recuperar este evento que les está pasando y que incluso si queremos ir todavía más allá, los ejes articuladores pueden empezar a abrir un punto de conexión con la realidad para entenderla, ¿no? Para exactamente. situarnos ante este hecho. Entonces, planteamos aquí que el estudiante puede recuperar la actitud que está asumiendo ante la comida, ¿no? Es decir, porque parecería que no es un hecho importante y que con dibujar el plato del buen comer Exacto. era suficiente, y yo creo que no. Pero este sería como un primer momento de aproximación en donde podemos situar muchas de las preguntas del momento uno que estamos planteando, sobre todo en la dimensión del sentir. Excelente. Yo solo quisiera puntualizar de lo que tú dices, es que el libro
tiene una estructura y es buena y es magnífica, pero está orientada a que los aprendientes decidan qué criterios toman cuando compran algo. O también el hecho de que cuánto cuestan los alimentos y utilicen una tabla de Excel. Ese es el propósito de la experiencia en este libro. Pero se quedan cosas fuera como las que acabas de decir. ¿Y qué pasa con una familia que no tiene para comer o que ganan menos de un salario mínimo? Claro. Entonces ahí hay cosas que son claves en la recuperación de la experiencia y por eso el método que proponemos tiene ahí un conjunto de pistas de las cuales se puede valer el maestro para enriquecer lo que está en el libro de texto. Claro, y que quizá ir, por ejemplo, al ejercicio de la justicia o no, ¿no? Si con cuánto dinero es suficiente, son Exacto. elementos Claro. que anclados a nuestras realidades, porque las imágenes que se plantean en el proyecto pueden no ser las imágenes que mejor representan la realidad de nuestros Sí, estudiantes. o pueden ser muy frías con que solo yo aprenda a sumar, a multiplicar, a ¿No? manejar una tabla de Excel y suficiente, pero no cambió nada en el sujeto. Exacto. Y fíjate que en este marco, en donde el diálogo juega un papel clave, y decíamos, no cualquier diálogo, ahora creo que nos conviene irnos situando en qué cualidades debería de tener el diálogo cuando nosotros estamos planteando que el sujeto debe ser capaz de indignarse, ¿no? Exacto. De lo que tú me has enseñado, que es la sensibilidad ética, así que me gustaría que tú nos los cuentes un poco, ¿no? Sí, creo que lo dices muy bien. Para que exista una educación transformadora, tiene que haber un buen diálogo. Por este diálogo lo recuperamos de Freire y yo diría que también de Habermas, este filósofo que habla sobre la acción comunicativa. Entonces, Freire nos dice, tiene que haber sensibilidad ética, es decir, me tiene que preocupar, que doler lo que le está pasando al otro. El otro me tiene que interesar, porque si no, entonces no es un diálogo transformador. O sea, esto puedo hablar de superficialidades y ya, ¿no? Entonces creo que a eso se refiere la sensibilidad ética de uno con otro. Y luego tú, el otro aspecto lo... Compartir lo que sentimos, ¿no? Exacto. Decíamos que alienta al sentido de justicia porque dejas de ver el mundo desde solo tu mirada y te permite ir allá, más allá y recuperar una gama de experiencias superiores a tu vida. Entonces, cuando tú logras entender la mirada del otro, comprender lo que el otro siente, identificar lo que le está pasando, empiezas a realmente acompañar al otro, a darte cuenta de su situación, ¿no? Entonces, compartir lo que sentimos es fundamental en términos de cobrar conciencia y de generar solidaridad y de generar sentido comunitario. Es ahí justo en donde podemos transitar a un modelo comunitario que realmente permita identificarnos, es decir, darnos cuenta de lo que te está pasando y que eso que te está pasando también me pasa a mí. Exacto. Abrir vínculos, ¿no? El diálogo tiene que ser eh, en mucha confianza. La persona se tiene que sentir en confianza de decir sus temores, sus deseos. Por otro lado, no tiene que haber la superioridad de que alguien tiene la verdad. Por eso Freire dice tiene que ser horizontal. Pero hay otra cosa clave, es una forma de la democratización de la comunicación. Todos pueden decir lo que piensan, pero el otro elemento clave es que tiene que haber deliberación Y y también toma de decisiones. Si no, pues se queda solamente en una charla, pero no fue edificante en el sentido de que el sujeto se siente representado en que yo deliberé, yo decidí, en un ambiente de confianza, de reconocimiento de lo que yo estoy diciendo sin temor a ser reprendido, a ser censurado. Todo eso es lo que Habermas le llama la situación ideal del habla. Y por eso tenemos que avanzar en que una clase, o bueno, no una clase, sino una práctica, un proceso de un proceso, aprendizaje. el diálogo es clave, pero con estas características. Claro, y fíjate que algo que estamos dejando pasar es que debemos dialogar también con nuestras propias voces. Es decir, yo traigo instaladas voces de mi mamá decía, mi papá, ¿no? Sí, Es decir, mi mejor amigo me enseñó.
Entonces, recuperar la voz interna que ya traes es fundamental para estos procesos de diálogo que realmente permita el Tienes transformo. toda la razón. Y recuperar esas voces es recuperar también, pues, nuestra propia tradición, nuestra propia familia, nuestras propias costumbres, nuestra propia moral. Esté bien o mal, por decirlo así, ¿no? Porque si empezamos con censura desde el inicio, ya no es un diálogo de forma edificante, ¿no? Y entonces eso nos permite pasar al segundo momento, que le llamamos construir conocimiento y conciencia comunitaria. Es el momento de entrar a conceptualizar, a hacer formulaciones. Y entonces estas preguntas ayudan a ver, ¿qué es eso que estamos mirando? Por ejemplo, si estamos hablando de la compra Responsable, ¿no? responsable, pues yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué es consumismo? ¿O qué es inflación? No sé, se me ocurre. ¿O qué es buena alimentación? ¿Qué es una proteína? Entonces empiezo yo a conceptualizar, a formular. También puedo preguntarme por qué. Y eso me lleva a encontrar causas, a encontrar sistemas de conceptos. ¿Con qué frecuencia? Si yo empiezo a establecer una frecuencia, empiezo a establecer comparaciones. Yo debería comer proteína a la semana, tal cosa, pero solo estoy comiendo esto. Eso me permite ir haciendo ya una intelección de lo que yo quiero comprender. Pero algo clave, y creo que es un elemento del método valiosísimo, es cómo se relaciona con la dignidad o vileza, con la opresión o el opresor, oprimido, el respeto a los derechos humanos o la violación a los mismos, a la humanización y la deshumanización. Sin estos elementos no podríamos nosotros avanzar en un proceso de transformación del sujeto. Y por último, esto tiene que ser en comunidad. Entonces, cuando hablamos de comunidad, es un equipo de alumnos o un equipo de maestros que se reúnen para dialogar sobre ciertas cosas, pero le llamamos comunidad material retomando a Dussel, donde dice, hablemos de lo que nos duele como comunidad, hablemos de lo que nos afecta como comunidad, hablemos de lo que nos hace falta para ser mejores seres humanos. Okey. Y fíjate que, ahora que te escuchaba, me pones a pensar en algo que ni siquiera hemos dialogado, Meli, pero cuando dices: "¿Qué es eso?", es decir, cognitivamente hablando, podríamos explicar el fenómeno de la inflación, en fin, el consumismo, Así es. pero también el papel que juega la propia persona y la propia, voluntad del sujeto en por qué prefiero comida chatarra y no comida, Exacto. ¿no? Es decir, ¿qué elementos de mi ser, desde la emoción, desde la decisión mal tomada, desde, pueden estar influyendo? ¿Con qué frecuencia también hago esto que sé que no debo hacer? Exacto. En términos de mi alimentación, es decir, en términos de despreciar el esfuerzo que hizo mi mamá para hacer la comida, en fin, pueden haber miles de cosas en función de cada situación. Entonces, creo que la conciencia comunitaria que tú has planteado es el elemento que nutre o que aporta, pero en estas 2 dimensiones, si te parece bien, Sí, ¿no? muy bien. Y y en ese marco adelante, adelante, dime. No, sí, que este esquemita que ya enunciamos, eh, tiene que ser clave para que el sujeto tenga un elemento de referencia que le permita valorar su experiencia. ¿Cuáles son estos? La nueva escuela mexicana habla mucho de la dignidad como valor fundamental eh, en el sujeto, y lo dice el artículo 3º. Entonces, ante una experiencia habíamos que preguntarnos si se respeta o no la dignidad del sujeto. Okey. Y eso ya nos lleva a otro nivel. También, si en esta experiencia se está violando o no el derecho del sujeto. Por ejemplo, con una situación de machismo, o si un sujeto tiene derecho a la alimentación y no se está cumpliendo ese derecho. También, si esto es algo deshumanizante, Ujú. porque lo que tiene que llevar el diálogo es que me interese el otro, pero para que los 2 podamos humanizarnos, porque la educación es un proceso de humanización. Y por último, si aquí existe una relación de opresión, una situación estructural que esté generando una situación de injusticia y que genere circunstancias
de opresión hacia los más débiles, hacia los más vulnerables. Entonces, estos elementos de juicio nos van a ayudar para anclar un conjunto de decisiones en este método. Claro, que al final de cuentas, si no tenemos referentes de actuación, Exacto. siempre es un punto. Y bueno, que quizá entonces ya en este marco es que los maestros, a la vez, al ir diseñando sus proyectos, ellos pueden empezar a pensar qué preguntas insertar en cada uno de los puntos, Muy ¿no? bien. Por ejemplo, ¿qué considera cuando compras alimentos? Es una pregunta sin duda valiosa, tiene su aporte, pero, ¿qué otras preguntas podríamos hacer para comprender y situarnos ante esto? En términos del consumo del producto, que qué no ayuda a la economía y qué sí nos ayuda a la economía, ¿no? O a mi alimentación, o se vale alimentarse con 100 pesos diarios o con el salario mínimo, ¿no? ¿Cómo está el tema de la salud aquí en términos de entonces, comprender todos los fenómenos que están rodeando al tema de la alimentación sería una tarea muchísimo más allá de contestar la tabla de Excel. Exactamente. Y ahí entran muy bien los ejes articuladores. Ujú, Por ejemplo, vida saludable. ujú, Y hay un conjunto de elementos valiosísimos para entender qué es vida saludable y que yo lo pueda contrastar con mi propia experiencia. Pero si no lo confronto, entonces solamente me quedo con mi experiencia. ujú. Y esta articulación es clave. Claro, o sea, siempre es una categoría. Pero el tercer momento, Tercer medio, momento, este tercer momento, que cuando decimos hay que formar aprendientes reflexivos, aprendientes críticos, ¿qué estamos tratando de decir? Y creo que esta laminita nos ayuda. Por un lado, es tomar posición frente a algo. Segunda, pues, ¿cómo tomo posición? Bueno, pues yo puedo afirmar o negar, puedo asentir o disentir, estar de acuerdo o en desacuerdo. A ver, yo estoy en desacuerdo en que se tome mucha Coca-Cola, o yo estoy de acuerdo en que se tome Coca-Cola. Ya estoy tomando una posición. Ahora bien, para tomar una posición, el sujeto puede decir, y esto es así, o sea, esto así debería de ser, o puede ser de otro modo. Pero también puedo yo responder sí o no. Esa es la toma de posición. O no sé, porque esto nos decía el autor, ¿no? Generalmente aceptamos con facilidad, tenemos mala memoria, pero nunca aceptamos, tenemos mal juicio. Y a esto se refiere, ¿no? Entonces, el juicio es qué posición tengo frente a los acontecimientos. Pero aquí viene el anclaje, desde la perspectiva de estos referentes a los que hacíamos alusión, sobre referentes axiológico-políticos, ¿no? La dignidad, los derechos humanos, la humanización, la opresión. Y entonces ya, ahora sí, me pregunto, ¿es verdadero o es falso? Me pregunto, ¿es correcto o incorrecto? Pero ya pasé por un proceso de reflexión. ¿Es bueno o malo? Y esta pregunta que viene es clave. Cuando yo digo vale la pena algo, es porque ya existe un compromiso. Quiero o no quiero, porque ya estoy adentrando mi ser frente a esto, ¿no? Y ahora sí viene la pregunta, ¿qué acción puedo tomar para cambiar esta situación? Pero si nos damos cuenta, el sujeto ya se revolucionó por dentro, ya hizo un ejercicio de, diríamos, de contrastar su propia experiencia con otros referentes y entonces toma una posición frente a las cosas. Creo que eso es lo que ha faltado en los procesos educativos, pero también algo que dice, ¿de dónde sacaré fuerzas, no? La voluntad. claro. Y fíjate que el riesgo que corremos es pretender que el estudiante escriba una reflexión que puede ser sobre el dato, sobre la información, pero no sobre su persona. Así Y es, y esta es una diferencia sustantiva que no podemos dejar de, recuperar desde el diseño. Entonces, cuando en una clase, un profesor, favorece la comprensión, socializamos lo que encontramos, socializar nuestras posiciones, enunciarte, pronunciar lo que estás dispuesto a hacer, sería fundamental. así ¿Por es. qué? Porque eso sistematiza el proceso de cambio. Pero nuestro cuarto momento, que creo que es como el que
le El cuarto termina de dar. momento, sí, el nombre que tú le encontraste me pareció excelente. Respuesta ética por la transformación. Cuando decimos, queremos formar un sujeto responsable, la palabrita es muy sencilla, responder a algo. Y aquí hay que retomar a este filósofo Levinas, donde dice, la ética surge ante el primer grito de dolor del otro. Entonces aquí es cuando ya tú decides, eliges, optas. Y algunas preguntas que proponemos que pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué valor orienta mi acción? Pues entonces puede ser que el valor de la justicia o el valor de la salud O del consumo o responsable. el consumo responsable Es que o el valor del derecho a tal cosa. okey. Entonces, soy consciente de que hay un valor que orienta mi acción. Segunda pregunta, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar? Porque eso no lo tocamos en la educación. Cuando yo elijo algo, indiscutiblemente que implica una renuncia a otra cosa. Y a veces no estamos dispuestos a renunciar. Siguiente, ¿cómo me siento tomando esta decisión? O sea, si nos damos cuenta, los sentimientos, las emociones siempre deben estar presentes en todo momento de la reflexión. Siguiente, ¿la decisión que he tomado me hace mejor ser humano? Y si yo respondo que sí, es que estoy avanzando en mi proceso de humanización. Sí, claro. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ayudar a los demás? Una orientación a la solidaridad. ¿Cómo puedo alimentar la decisión tomada para que no se apague en el tiempo? A ver, ¿qué tendría que hacer para que no sea una llamarada de petate y diga, no voy a tomar refresco un día, pero Al día siguiente después ya, ya? o sea que Entonces, ¿cómo puedo alimentar? Y eso solo es con el diálogo, con la comunicación entre varios, en comunidad propiamente. Y esta parte creo que es clave. Es un diálogo interno, pero también externo. No puede ser un diálogo solipsista, donde el sujeto y su propia interioridad, no, sino esta interioridad se fortalece y se alimenta en la comunicación, en el diálogo con las y los otros, es decir, en comunidad. y que si observas, o bueno, los que nos escuchen van a poder identificar que aquí no estamos hablando de las conclusiones cotidianas a las que un profesor llega, en donde lo que se recupera es el conocimiento que adquirió el estudiante, solamente. Es decir, no estamos diciendo que no se haga, ¿no? Estamos proponiendo que a esto que ya se hace, se agreguen Exactamente. estos elementos que pueden brindar referentes que profundicen en la transformación de la persona y de la comunidad. Tienes mucha razón porque vuelvo al ejemplo, el, este proceso de compra responsable se trata de que el aprendiente aprenda a sumar, a restar, a Claro. tener criterios de qué compra y a manejar una página de Excel. Pero puede ser que lo haya logrado técnicamente, pero no cambió nada en su mejor forma de alimentarse. Entonces, si recurrimos a estas herramientas que proponemos, la maestra puede utilizarlas cuando considere pertinente cómo enriquecer los procesos educativos que ya ella orienta desde su experiencia, desde su construcción o desde el libro de texto. Claro. Y bueno, nuestras 2 consideraciones claves, Meli, que son las que te tocan a ti, porque creo que es valioso decirlo. Bueno, ¿dónde hay un punto de quiebre? Em, la otra ocasión retomábamos a varios autores, pero lo que aquí queremos decir es que los seres humanos tomamos decisiones, hacemos juicios ya por costumbre. Pero si seguimos reproduciendo siempre los mismos juicios, la misma forma de pensar, no vamos a cambiar la forma de actuar. Entonces, tiene que llegar un momento en el que exista, diríamos, un punto de inflexión donde yo confronte mi experiencia con otros referentes, que ya los Ujú. expusimos ahí, y que yo caiga en cuenta de algo. Y entonces es el momento clave que me va a pivotear para la conversión o la Sí. transformación, ¿no? Entonces eso ya lo hemos. Y luego dice aquí la relación pasado-presente, pues que seamos conscientes de que vivimos en una cultura, de que heredamos formas de sentir, formas de pensar, formas de juzgar, formas de deliberar. Pero en el momento en que la revisas, te das cuenta
si estas son correctas o no, a la luz, por eso es desde la perspectiva de los derechos, de la justicia, de la dignidad. Entonces ya tengo una nueva mirada. Y eso puede provocar una conversión en el sujeto, en comunidad, y toma decisiones, pero dentro diríamos, de un espacio comunitario, de un territorio y Claro. conjunto de elementos, ¿no? Y bueno, tomemos otra decisión, Meli. Nuestro próximo diálogo. Hemos construido la idea de que la relación pedagógica, desde la biología del amor, sería el otro ingrediente de este método de transformación. Sí, y sobre todo retomando la interrogante que nos hacíamos. A ver, ¿por qué a veces no logramos las transformaciones deseadas en el sujeto? Y decíamos, puede ser por el contenido, por el método o por la relación pedagógica. Ya hemos hablado del contenido, hemos hablado del método, pero ahora falta hablar desde la relación pedagógica, pero no desde cualquier relación pedagógica, sino desde la biología del amor de nada más y nada menos que Humberto Maturana, filósofo, epistemólogo chileno, interesante para el próximo diálogo. Muchas gracias. Gracias.